Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Lista de tarifas para los taxis en Aruba. Actualización del Delfín Charlie. Se siguen conociendo más y más detalles del caso de YULIXA en Colombia. Indignación por la muerte de Carmen Navas, madre que luchó por la liberación de su hijo. Alquiló un Airbnb y el detalle de la ducha se viralizó. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente y bendecido martes. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la reciente intervención que tuvo el primer ministro Mike Eyman desde Holanda, donde se refirió una vez más a la reapertura de la frontera aérea con Venezuela. Indicó que la intención, si se reabre, es hacerla por fases, dependiendo también lo que trata todo el sistema migratorio y demás. Para ampliarnos la información, nuestro colega de Telenoticia, Andrew Vrolijk, se encuentra en Holanda y tiene más información. Quedando no tópico de Venezuela, o primeiro-ministro de Aruba indica que o governo, no momento aqui, está evaluando possível reapertura da fronteira. Nós temos consejo para abrir e para nos meses nós queremos explorar a possibilidade se nós chegamos na decisão aí para fazer de uma forma gefaseerd. Agora aí, bom, chega a abrir todo dia, bom, abrir para vuelo para Simão e depois, segundo que trabalho, como nós podemos manejar a imigração, nós podemos manejar outro tema que é importante também, que é parte de visa na Caracas. Agora aí, bom, vai na aumentar o dia que por tem a porta na abrir para isso. Logicamente, Venezuela mesmo longo rol em si e não só a embajada na Caracas encaminhar a parte aí e o qual é importante tá que em toda a conversação tá a ressaltar posição positiva de reino de Holanda para com Aruba, não mira Aruba como progresivo, proactive. Cambiando de tema, ayer se llevó a cabo una importante conferencia de prensa por parte del ministro Arthur Dowers, donde dio a conocer la nueva tarifa que deberán cobrar los taxistas en la isla, y no solamente que deberá arrancar por una base de $10, pero tendrá un sistema que conocemos, por ejemplo, como un taxímetro, donde se cobrará por los kilómetros recorridos. Asimismo, también hicieron el anuncio de una aplicación para poder verificar exactamente cuánto están cobrando. Durante una conferencia de prensa que se desarrolló el día de ayer, el ministro de Transporte, el señor Arthur Dowers, anunció la introducción oficial de la lista de tarifa para taxis. Al mismo tiempo, informó que como parte de esta iniciativa, también se ha introducido una aplicación móvil que entrará en funcionamiento a partir de este viernes 25 de mayo. El sistema actual siempre ha dado lugar a especulaciones y al descontento entre algunos usuarios, quienes aseguran recibir diferentes cobros por un mismo servicio. Con este nuevo sistema ya no habrá dudas, pues las tarifas van a ser establecidas. El sistema de cálculo será por kilómetro recorrido, aunque va a comenzar por una tarifa base de $10, a lo que poco a poco se le va a sumar el cobro correspondiente por distancia. Aunque la ley contempla el uso de taxímetros, nunca se había logrado implementar este sistema. Por ello, se optó por utilizar una lista de tarifas, la cual, según admitió el mandatario, tomó bastante tiempo en quedar finalizada. El ministro Arthur Dowers explicó que el cálculo final se realizará multiplicando la cantidad de kilómetros por tarifa establecida más los $10 de tarifa básica, dando así el monto total que deberá pagar la persona que utilice el servicio de taxi. Ya la designación a través de www.taxi.aw como la fuente oficial de las tarifas actuales de taxi fue formalizada mediante un decreto ministerial de este 18 de mayo emitido por el ministro de Justicia, Integración, Transporte Público y Energía. Si se realizan cambios en las tarifas oficiales actualizadas estarán disponibles en taxi.aw. El gobierno de Aruba también supervisa el cumplimiento de las normas y
regulaciones de los servicios de taxi. En casos de sobrecobro, negativa injustificada de servicio u otros problemas relacionados con los taxis, la persona puede presentar una queja directamente a través de taxi.aw. Las quejas serán atendidas por el Departamento de Transporte Público. Solo los conductores con vehículos que poseen la placa TX están autorizados para ofrecer servicio de taxi. Entre tanto, vamos a continuación a un reporte de lo que ha sido la actualización del Delfín Charlie. Sabemos que no solamente voluntarios, pero también una fundación ha estado al cuidado de este delfín. Han indicado que se está recuperando de una buena forma, pero también hicieron la petición que necesitan más sardinas. Tenemos una vez más actualización de nuestro delfín Charlie, pues ante esto la Fundación ARUBA Marine Mammal Foundation indica una llamada para los botes para que tengan distancia, específicamente en el área de Malmoc, pues el delfín fue reubicado. Pasa 100 metros de la costa, más o menos, comenzando allí por el área de Malmoc. Lo importante es que allí las personas, digamos, que pasan en estas motos acuáticas, lo hagan con una velocidad bastante lenta. Gracias por la cooperación y el sostén, según lo que indica esta fundación. Asimismo, hacen una llamada a los pescadores, pues nuestro delfín Charlie está comiendo y por eso necesitan de más sardinas y lo podrán entregar por la parte de Fisherman Huts o llamando al 592-4333. Allí, esta fundación llegará cerca al parqueadero en donde podrán recibir estas sardinas. La última actualización que también se dio a conocer ayer 18 de mayo es que la fundación agradece a todas las personas por el cuidado y el apoyo que han mostrado por Charlie durante estos días. Según lo que explicaron, el día de ayer fue el último día de tratamiento de antibiótico y junto con algunos test adicionales. El resultado ayudará a determinar cuáles son los siguientes pasos. Afortunadamente, Charlie está mostrando mejoría en su energía, velocidad de nadar y vocalización. Stranding Responders está trabajando 24/7 para mantener el ambiente lo más calmo y sin estrés posible para poder ayudar a la recuperación de Charlie. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia y seguimos el caso de YULIXA, esta mujer de 52 años que ya hasta el día de hoy son 6 días desaparecida después de que le realizaron una cirugía estética en un lugar de garaje. Se siguen conociendo detalles, el auto donde la sacaron de este lugar, pero también más información por parte de Noticias Caracol. 5 días después de la desaparición de YULIXA Tolosa, sus familiares y amigos continúan una búsqueda que se ha extendido por los alrededores del río Tunjuelo, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. Nos están orientando como la búsqueda, estamos todos. Sus allegados intentan encontrar cualquier rastro de esta mujer, quien desapareció después de ser intervenida en este centro estético y ser sacada del lugar por estos 2 hombres en un vehículo negro. Horas de búsqueda, de pedir ayuda, de tocar muchísimas puertas, es de que por favor no nos dejen solas, de que nos presten la ayuda a las entidades, de que por favor nos ayuden a la búsqueda, porque nosotras solas definitivamente no vamos a poder encontrarla. Los esfuerzos de las autoridades están concentrados en establecer la ruta que tomó el vehículo, que salió de Bogotá en la madrugada del jueves, así como los recorridos que hizo dentro de la capital. Sin embargo, para sus familiares, aún hay muchas preguntas sin respuesta. Es imposible que YULIXA siga desaparecida sabiendo que ya hay muchas información, está un carro, están las personas identificadas, ya se vio el carro salir de Bogotá. Entonces, ¿qué información nos tienen? ¿Qué pasó en esas 5 horas? Cuando Bogotá está llena de cámaras, ¿cómo no se va a identificar el recorrido que hizo ese carro? En las indagaciones, las autoridades ya recibieron el testimonio de trabajadores de este centro estético, quienes entregaron información sobre las condiciones laborales y la manera en que se realizaban los procedimientos a los pacientes. También fue entrevistado el propietario de este vehículo negro, en el que fue transportada YULIXA Tolosa. Por ahora, los investigadores descartan que esta persona hubiera tenido participación directa en la desaparición o que fuera quien conducía este automóvil.
Entre tanto, en el Ecuador, allí la comunidad está abrumada y cansada por los constantes conflictos que se viven entre los militares y también la delincuencia. Dicen que en muchos de estos lugares hay ráfagas de disparos, pero también viven con la zozobra de estar en medio de la guerra. Tras el enfrentamiento del jueves entre mineros ilegales, comuneros y militares en el noroccidente de Carchi, el ambiente sigue marcado por el miedo. Durante el fin de semana, las parroquias El Chical y Maldonado lucieron desoladas. Muchos locales no abrieron y varios habitantes prefirieron no salir de sus casas por temor. Además, este lunes las clases se desarrollaron de forma virtual en 2 establecimientos educativos de la zona. Fuera de cámaras, pobladores aseguran que grupos irregulares colombianos estarían presionando con amenazas para paralizar actividades y exigir el retiro del nuevo destacamento militar instalado en el sector de El Pablo, en medio de la escalada de la minería ilegal. La alerta provocó el refuerzo de la presencia militar en esta zona fronteriza. Los uniformados ingresaron en 2 grupos, uno durante el fin de semana y otro este lunes. Habían indicado que aquellas personas que abren los locales van a ser multados con $500. Por eso es nuestra presencia ahí, para dar nosotros la legalidad para que las personas que tienen sus locales puedan abrirlo con toda la confianza, porque el personal militar no va a permitir de que estas personas que quieran cobrarles. También se conoció que debido a las intimidaciones, los buses y camionetas de transporte interparroquial dejaron de circular hacia el área, lo que complicó el ingreso de productos y la movilidad de los habitantes. Ante este escenario, el patronato del municipio de Tulcán activó una campaña de ayuda para las familias del sector. Y nos vamos a Venezuela porque hay indignación y también se registraron protestas por parte de ciudadanos que están cansados con la situación de los presos políticos. Y esto después del fallecimiento de una mujer que luchó y dio su vida para la liberación de su hijo y que lamentablemente encontró la muerte y no vio a su hijo en libertad. Indignados, así amanecieron los venezolanos tras la muerte este domingo por la noche de Carmen Teresa Navas, quien se convirtió en el rostro de las madres que luchan sin descanso por la libertad de los presos políticos. Mataron a Víctor Hugo en un centro de reclusión, en un centro de tortura, y mataron a su madre de mengua, porque esa es la verdad, y eso es lo que representa el chavismo para Venezuela: muerte y más muerte. Lo que pasó con Víctor no era lo que él merecía. Y lo que pasó con la señora Carmen mucho menos. Carmen fue una mujer que buscó a su hijo Víctor Quero desde enero de 2025 sin que nadie le diera respuesta de su paradero. El régimen chavista lo tenía como prisionero político sin reconocer su detención. Finalmente, el 7 de mayo de este año revelaron la muerte de Víctor bajo custodia. Al momento del anuncio ya llevaba poco más de 9 meses enterrado. Este domingo, 10 días después de tan cruel desenlace, se marcha su madre sumida en un profundo dolor tras haberlo buscado por 15 meses. Así lo describió la periodista Marjorie Méndez, quien estuvo con ella hasta su muerte. Ya también lo había dicho, tenía un dolor muy inmenso y yo creo que era el dolor del alma, pues. El 9 de mayo la señora Carmen estuvo presente en la exhumación de Víctor como parte del procedimiento para investigar el caso. Hizo reconocimiento visual y posteriormente dio cristiana sepultura a sus restos en otro cementerio, mismo lugar donde ella ahora también reposará. En medio de toda esta indignación, los estudiantes reiteraron el plazo de 10 días al régimen interino de Delcy Rodríguez para que libere a los más de 500 presos políticos que siguen tras las rejas. Y nos vamos ahora a Panamá, donde el ministro de Medio Ambiente dio precaución y también emitió una información de que se han evidenciado más y más cocodrilos en distintas zonas rurales, ríos, quebradas y demás. Allí le pidió a la comunidad, no solamente local, pero también a los visitantes, que tengan mucha precaución por la presencia de estos reptiles. El titular de Ambiente advirtió a la población evitar bañarse en balnearios donde exista la presencia de cocodrilos como medida de prevención y seguridad, al igual que no acercarse a ellos o alimentarlos porque representa un peligro. Los cocodrilos estaban aquí antes que nosotros. Tenemos obviamente que vivir con seguridad. No estamos diciendo a nadie ignore el peligro, por el contrario. Lo que le pedimos a todos los panameños es que con el tema de los cocodrilos eviten bañarse en zonas donde hay cocodrilos de gran tamaño y hábitats donde hay cocodrilos silvestres de gran tamaño. Evitemos manglares
o ríos o desembocaduras de ríos donde hay cocodrilos o parques nacionales, que es su hábitat, donde hay cocodrilos de gran tamaño. En el momento en que usted lanza alimento de una lancha o le tira comida al animal, él va a entrenarse a recibir. Si llega alguien que no conoce la situación y hace este mismo movimiento, claro, el animal va a pensar que usted le va a dar algo. La reciente aparición de un cocodrilo de gran tamaño en la playa de Juan Ombrón en la provincia de Coclé volvió a encender las alertas sobre la presencia cada vez más frecuente de estos reptiles en balnearios, ríos y zonas urbanas del país. Y hablando de animales, en las últimas horas detuvieron a un creador de contenido que mostraba un sinfín de animales de fauna silvestre y hasta en peligro de extinción. Las autoridades hicieron un recuento de la cantidad de animales que encontraron en condiciones precarias. Hermoso, ¿verdad? Cuidémoslo, así de simple, muchachos. El hombre que ven en pantalla es Jesse Adonai Daza, un creador de contenidos por plataformas virtuales señalado por la Fiscalía de presuntamente mantener en cautiverio y en precarias condiciones de cuidado a varias especies de fauna silvestre en una finca de la vereda Aguas Negras de Puerto Asís, Putumayo. Estas fotografías en poder de la Fiscalía demuestran las condiciones en las que estaban los animales. Según una fiscal adscrita al grupo Gelma, el hombre presuntamente obtenía los animales de manera irregular, muchos de ellos declarados en peligro de extinción, los albergaba en su lugar de residencia y los exhibía y utilizaba para grabar videos en los que promovía mensajes de conservación. De los 8 individuos que se encontraban en desplazamiento restringido dentro del predio y 22 permanecían en condiciones de encierro en jaulas, guacales, recintos de cemento y estructuras improvisadas con malla y madera. Al interior de estas especies se identificó un ejemplar de paujil clasificado en categoría en peligro. Este bello animalito los quiere saludar hoy, ¿no? Y quiere saber de qué lugar del mundo nos saludan, muchachos. Ay, Dios mío. De parte de todas las criaturitas del lugar, un abrazo para cada uno de ustedes. La Fiscalía ubicó en la finca del influencer una lora real, 2 chigüiros, 4 zarigüeyas, un pecarí de collar, 2 guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, 5 borugas, un mono soldado, 2 tucanes arazarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y 2 zorros cangrejero. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Salud mental perinatal, una prioridad. Una joven construye su propia casa. Ainda bota sentada para o serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, pay data way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais cosas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. E emoção grande não queda solamente dentro sala. Vou por viva o momento live dentro estádio. Subi e amigo.com escorre o plan. Junto nos por lograr mais.
Seguimos con más información a través de Primera Plana. Este mes de mayo se conmemora y se concientiza lo que trata la salud mental de las personas y hoy vamos a tocar un tema importante y son los cuidados y el apoyo que deben tener los padres a la mujer y también al bebé durante el periodo perinatal. Pero ¿de qué consiste y cuál es esta ayuda? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En una sociedad que a menudo ve a los hombres como masculinos, proveedores y protectores, puede ser difícil para algunos padres recientes admitir que están teniendo dificultades. Afortunadamente, este es un tema que por fin está recibiendo la atención que merece. El psicólogo Adam Borland de la clínica Cleveland dice que convertirse en papá es un gran paso en la vida y requiere atención y autocuidado. Hasta el 10% de los padres experimentan depresión perinatal durante el embarazo y el año posterior al nacimiento, y hasta el 15% enfrentan ansiedad perinatal. Animo a los papás de todas las edades y en todas las situaciones, no solo a los padres primerizos, a que se abran y hablen sobre lo que están sintiendo y a normalizarlo. Algunos síntomas de enfermedades mentales perinatales incluyen sentimientos de soledad o sentirse abrumados. Pueden estar alejándose de la familia, cuestionando su propia valía o tener fatiga emocional y física. Falta de concentración, irritabilidad, incluso puede llevar al abuso de sustancias u otros comportamientos de riesgo. Es importante participar en actividades saludables, hacer ejercicio, tener salidas creativas, asegurarse de realmente separarse del trabajo y del estrés, vigilar el uso de la tecnología y del teléfono y realmente dar prioridad a estar en el momento. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este hombre que dio a conocer el árbol que plantó su abuelita en el jardín, en donde puso en un mismo palo limones y naranjas. El resultado no podía ser otro. Un insólito hallazgo en un jardín se volvió viral luego de que un hombre compartiera el extraño resultado de haber plantado un limonero junto a un árbol de mandarinas. Con el paso del tiempo, las plantas dieron frutos con características inesperadas, limones de color naranja y mandarinas con tonos verdes y amarillentos, lo que generó sorpresa inmediata tanto en el protagonista. Todo comenzó cuando este hombre decidió plantar un limonero junto a un mandarino en su propio jardín, allí donde su abuelita lo hizo, sin imaginar con el paso del tiempo iba a presenciar un resultado completamente fuera de lo común. Con el crecimiento de ambos árboles empezaron a aparecer frutas con características llamativas que llamaron su atención. En el video se dice: no entiendo esto, las mandarinas presentan tonos verdes y amarillentos, mientras que los limones sorprenden con un color naranja poco habitual. La situación se volvió muy llamativa cuando el hombre decidió abrir las frutas para comprobar su interior. ¿Ustedes recuerdan que se viralizó mucho la historia del monito Punch? Pues en las últimas horas un sujeto disfrazado intentó, o más bien ingresó al santuario donde se encuentra Punch, al parecer para llevárselo. El hombre fue detenido. 2 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en Japón luego de que uno de ellos ingresara con un disfraz al santuario de los monos, en donde se encuentra Punch en el zoológico y jardín botánico. Un video mostró el momento exacto de la interrupción. El zoológico informó a través de su cuenta que el incidente ocurrió a las 10:50 horas del sábado en un momento de alta afluencia de visitantes. Allí la cuenta mostró una grabación del intruso realizada desde una orilla del área de observación del Monte de los Monos. En las imágenes se observa al sujeto cruzar las rejas de seguridad e ingresar al recinto con este disfraz, vestido con un traje azul y una cabeza de emoticón amarilla. Además, llevaba un peluche en la mano con la misma apariencia del disfraz. De manera inmediata, el personal del zoológico acudió para retirarlo del área. El recinto informó que el sujeto y su acompañante, quien según medios locales estaba grabando el momento, fueron entregados a las autoridades. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta directamente hasta Chicago gracias a United.
Descubre una de las ciudades más vibrantes de los Estados Unidos. Puedes viajar todos los días desde Aruba a Chicago con United Airlines y vivir una experiencia inolvidable. Explora su arquitectura icónica, su increíble escena gastronómica y todo el encanto de la ciudad de los vientos. Para más información y detalles, visita www.airportaruba.com. ¿Y quién dijo que las mujeres no podemos construir? Les vamos a mostrar la historia de esta joven que desde sus 19 años empezó ella solita a construir su casa y hoy les vamos a mostrar cómo le quedó el baño. Cuando Gisela tenía 19 años, logró ahorrar dinero con su emprendimiento y decidió independizarse. Su idea inicial era alquilar, pero su papá le hizo una propuesta que cambió todos sus planes: construir su propia casa desde cero. Aunque no tenía experiencia en obra, se puso el proyecto al hombro y empezó a emprender sobre la marcha. 5 años después, a sus 24 años, le falta un solo ambiente y comparte el proceso a través de su Instagram. Desde un primer momento, sus videos tuvieron mucha repercusión y las redes se convirtieron en un medio para costear su proyecto y una inspiración para que más jóvenes que quieren construir puedan hacerlo por su cuenta. El apoyo de su papá, que es arquitecto y maestro mayor de obra, fue esencial para iniciar el proyecto. Mi papá pensaba que era mejor construir que alquilar. En ese momento me dije: yo te enseño, lo hacemos juntos y después tú sigues. A la semana siguiente ella compró los materiales para levantar las paredes y poco a poco así arrancó. Cuando empezaron, el terreno apenas tenía el piso y algunas columnas. Con el paso de los meses fue levantando cada ambiente a pulmón, como se ve por ejemplo lo que hizo con el baño, en donde le dio un cambio total desde las baldosas, pisos y demás. A pesar de su autodeterminación, admitió que se expuso a ciertos riesgos. Por ejemplo, el baño lo armó con azulejos verdes y no colocó cortina, sino allí también una mampara de vidrio. Y si hablamos de baños y de historias que se viralizan, vean a este joven que visitó un país bien especial y mostró dónde se estuvo quedando en el Airbnb. Pues allí demostró que la ducha es una parte especial de esta casa. En las últimas horas, un hombre publicó en su cuenta de TikTok el que mostró su cueva, departamento y un detalle se robó la mirada de todos. La grabación se viralizó en cuestión de minutos. En primer lugar, el usuario reveló que se quejó con el dueño del Airbnb porque al entrar al baño se dio cuenta que no tenía ducha. Sin embargo, allí le dijo que bajara por una puertita, bajara las escaleras y allí encontraría la ducha. Luego el hombre detalló que se encontraba como en una cueva. Al bajar las escaleras, se encontró con un espacio subterráneo con la ducha y reposeras. Instantes después abrió una reja y había un jacuzzi. El video en cuestión de minutos se viralizó y provocó una ola de debate entre los usuarios. Por un lado decía: no entiendo si me gusta o me asusta, y otros usuarios decían: me siento confundida entre el miedo o el glamour. El usuario publicó el video haciendo un tour por este departamento que lo alquiló a través de Airbnb. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales no se les olviden seguirnos. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.